¿Qué tal, amables suscriptores de la redcristiana.com? Bienvenidos a este su canal de YouTube y como siempre con temas que esperamos sean de interés general y lo más importante, que sean de bendición para todos ustedes. Muchas gracias por compartir, por estar, por hacer crecer a la redcristiana.com cada día más. Hoy nos acompaña nuevamente, como siempre y como cada semana, nuestro queridísimo pastor Ronald Torres de Venezuela. Y el tema de hoy tiene que ver con algo que por supuesto nos debe interesar a todos, no solamente a cristianos, sino a toda la comunidad. Y es, ¿qué pasa cuando tenemos diferencias con alguien? Estoy hablando desde el punto de vista legal. Yo diría que hasta en el torno en general, no solo legal, sino cuando tenemos diferencias con alguien. Y entonces nos hicieron una pregunta que pues se prestó precisamente para este tema. Un cristiano, y esto sí tiene que ver ahora con la comunidad cristiana, a la que pertenecemos orgullosamente, un cristiano debería llevar a corte a otro cristiano por una falta cometida, y repito la pregunta, un cristiano debería llevar a corte a otro cristiano por una falta cometida. Hay tantos ejemplos, tantas cosas, que bueno, pastor, ahí está el tema. Ivancito, Dios te bendiga y Dios le bendiga a la gente linda de la redcristiana.com. De verdad, una bendición estar por acá otra vez. Y con estas preguntas que siempre Iván me está haciendo, y me dice, pastor, yo no las hago, las hace la gente que está ahí conectada ahí a la red cristiana, ¿no? Pero qué bueno que hacen este tipo de preguntas, ¿no? Y siempre, como digo, no hay mejor guía o manual para un cristiano, y lo acabas de decir, que aquellos que pertenecemos a la comunidad cristiana, aquellos que nos consideramos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, que ir a la palabra, que ir a ver lo que Él dice. Pues, y nos encontramos un texto con respecto a eso, Iván. ¿Debería un cristiano llevar a otro cristiano a corte? Pues parece que en la iglesia, una iglesia que se llama Corintio, se presentó un problema así, Iván. Un problema que no se detalla en cierta manera el problema, pero es posible que algunas deducciones con lo que se lee ahí, había un problema sobre una venta de algo, sobre un pago de un dinero, sobre una deuda, algún problema sí había. Y Pablo da un consejo para eso. Eso está en Primera de Corintios, la carta a los Corintios, Primera de Corintios 6, 1 al 8. Vamos a leerlo. Esto lo hace Pablo en forma de pregunta. O sea, ¿alguno de vosotros, cuando tiene pleito contra otro, someterse más bien al juicio de los injustos que al de los santos? O sea, Pablo está diciendo, o sea, es mejor someterse al juicio de los injustos que al de los santos. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar las cosas más pequeñas. O sea, diciéndole, o sea, si ustedes van a ser los que van a juzgar al mundo, o sea, los que van a ayudar en el juicio, o sea, ¿cómo es que ustedes se meten en las cosas diminutas? Y sigue Pablo en tipo de pregunta en 1 Corintios 6, 3, dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más a las cosas de la vida? Si pues tenéis juicio sobre las cosas de la vida, ¿por qué ponéis para juzgar a los que nada significa para la iglesia? Para avergonzarnos, lo digo. Pues, ¿qué no hay entre vosotros sabio, ni a uno que pueda juzgar entre vosotros como hermano? En cambio, el hermano va a juicio contra el hermano y esto lo hace delante de los incrédulos. Así que, por ciertas cosas fracasó ya para vosotros, tenéis un litigio entre vosotros, porque no sufrís más bien del agravio. Y entonces Pablo le da un consejo y quiero terminar esta frase en 1 Corintios 6:8, pero vosotros cometéis agravio y defraudáis, y esto a vuestros hermanos. O sea, Pablo le está diciendo ahí, o sea, ¿cómo es posible que unas personas que se llamen ser discípulos de Cristo, que unas personas cristianas no puedan resolver sus inconvenientes o sus diferencias, sino que van delante de los impíos, delante de los inmundos, a que le hagan juicio? Imagínate tú eso. O sea, y lo hemos visto en muchas veces, en muchas partes. De hecho, hay iglesias que han demandado iglesias por terreno, por locales. Hay pastores se han demandado entre pastores, pastores han demandado a pastoras, o sea, en el propio matrimonio hablando. Y Pablo está diciendo, wow, ¿cómo es esto entre nosotros?
¿No deberíamos nosotros arreglar esto como hijos de Dios, como discípulos? Y entonces y yo siempre digo, muchas veces los cristianos cuando le toca la parte de la ley civil, dice, bueno, pero para eso está la ley civil. Pero creo que antes de la ley civil está la ley de Dios. Todo cristiano debe adecuarse, obviamente, a una conducta a lo no, a lo lícito, o a lo no ilícito, a lo que permiten las leyes. Pero por encima de las leyes del mundo, de las leyes civiles, nosotros tenemos una ley, Iván, y es la ley de Dios. ¿Qué dice la ley de Dios? Ama a tu prójimo Como a ti como a mismo. ti. Entonces, si yo no estoy amando a mi prójimo, o sea, yo voy a arremeter contra esa persona de tal manera, Iván, que yo quiero que se haga justicia, entre comillas, digo justicia entre comillas, porque toda esa justicia es pendiente del dinero. ¿Cuánto me va a quedar en ese juicio? Porque si tú te pones a ver, muchas veces dice, yo quiero que se haga justicia, pero detrás de esa justicia, verdaderamente, ¿qué está? Y vivimos un tiempo, Iván, en que todo se redujo a dinero y poder. Y dentro de este esquema simplista y materialista de la vida, se ha creado una industria que se llama la industria del litigio. Por todo demandan, bueno, por ejemplo, aquí en este país, por todo demandan. Por todo, usted va y se resbala en un supermercado, demandan al supermercado, usted va y dice algo en contra de alguien y lo demandan, o sea, usted va y deja, yo he visto accidentes, ¿no? O sea, hay personas que se accidentan ellos mismos dentro de sus vehículos, dentro de un lugar, para demandar a la aseguradora y de tal manera cobrar. De hecho, hay litigio donde hemos visto hermanos cristianos que se han involucrado en accidentes y van a un litigio para decir, bueno, vamos a quién gana el caso. Pues. Y lo que diga la ley, eso es. Entonces digo, wow, para unas cosas la ley nos conviene, pero para otras no. Entonces dice, y la ley de Dios como cristiano, ¿dónde queda? Porque nuestra ley, Iván, es la palabra de Dios. ¿Dónde queda esa ley? Para un cristiano cuando va a un litigio, cuando va a demandar a otro hermano, se le olvida que su hermano dice, oye, pastor, pero es que me estafó. Porque hay casos, y sé que hay casos de personas que han entrado a la iglesia a estafar. Y quiero decirle, cristianos verdaderos, pueden resolver sus problemas. Hay gente que entra dentro de la iglesia a llamarse cristiano y lo que entra es a estafar. En ese caso, usted podría ir contra él como un impío, porque verdaderamente es un impío. A ese punto quería llegar, Pastor, y mira qué bueno que tú lo tocaste primero, estamos conectados. Y es que de repente mucha gente puede decir, sí, que soy cristiano, sin serlo. De repente para sacar ventaja o provecho, qué sé yo. Entonces, ¿cómo manejar ese tema ahí? ¿Con qué? ¿Cómo se discierne? ¿Cómo establece? Y uno dice, no, no, yo no creo que sea cristiano, voy a proceder de otra forma. Acabas de decir, si no fuese cristiano, entonces sí lo llevo a la corte, etcétera. ¿Cómo hacemos para diferenciar eso, pastor, sin caer de repente, pues, en una trampa, en algo que no debemos hacer? Bueno, todos los cristianos, como yo lo dije ahorita, debemos adecuarnos a la conducta, a lo lícito, no lo que no es correcto, ¿no? Y para eso están las leyes civiles. Pero no basta con ello, debemos también cumplir la ley de Dios y también cuando haya conflicto, esta debe prevalecer. ¿Cuál debe prevalecer? Es la ley de Dios. En términos generales debería prevalecer la ley de Dios. Pero en muchos casos hay gente que se ha disfrazado de cristiano porque la palabra lo dice. O sea, por eso es que la persona dice, pero es que él me dijo que era cristiano. Mire, en la iglesia se han hecho las grandes estafas sobre bienes inmobiliarios, sobre dinero. De hecho, no sé, yo creo que tú conoces personas que dentro del mundo cristiano han estafado y dicen, wow, y esta persona y que era cristiano, ¿no? Y prometen cosas y dicen cosas y cuando tú te das cuenta dices, wow, pero un cristiano no haría eso. Un cristiano no dañaría a otra persona, llamándose cristiano, ¿verdad? Y nos hemos dado cuenta, Iván, que muchas personas se han disfrazado de ovejas, han entrado al rebaño y han dañado no solo a una oveja, han dañado el testimonio de la iglesia, han dañado el testimonio del pastor, han dañado el testimonio de muchos líderes, porque muchas personas creen inocentemente, cuando digo inocentemente, porque los cristianos cuando tú le dices algo a alguien, dice, mira, yo lo voy a hacer. Yo recuerdo una vez en una iglesia en Venezuela que yo estuve, había una hermana que me dice a mí, yo trabajaba por un consorcio de apartamentos. Yo tengo con profesión, soy ingeniero civil, y yo trabajaba para un consorcio en ese momento, y yo era como el residente de esos apartamentos que estaban construyendo en ese momento, y
y yo no tenía yo vivía rentado y yo estaba por comprar mi casa. Y se me acerca aquella hermana de la iglesia y me dice, mira hermano, usted sabe que están vendiendo unos apartamentos en tal sitio, así, así. Y yo digo, wow, ¿verdad que sí? Me dice, sí, mire, y le quiero decir algo. Y lo están vendiendo por una módica suma de dinero. O sea, que usted nada más da un pequeño down payment, o un pequeño anticipo, o una pequeña cantidad de dinero para reservarlo. Y téngalo por seguro que usted lo va a tener en 3 meses, le digo yo. En 3 meses. Y le digo, ¿dónde quedan esos apartamentos? Oye, me interesa, le digo yo, porque, o sea, así como usted lo está diciendo, se ve bien. Y me dice, no, y ya hay un poco de gente conmigo. Yo dije, wow, o sea, quiere decir que la cosa es real. Cuando ella me da la dirección y me dice, mira, estos son los apartamentos, las visitas son los días martes, así me lo dijo tal cual, pero el que nos lleva dice que no podemos entrar a los apartamentos porque todavía están en construcción. Cuando me da la dirección, para mi gran sorpresa, son los apartamentos que yo estoy fiscalizando. Y yo pero estos apartamentos son los que yo estoy fiscalizando. Y digo yo, hermano, ¿usted está segura que son esos departamentos? Y me dice, sin temor a equivocar. Es más, ya yo fui y vi dónde quedaba mi apartamento y todo. Y yo dije, wow. Y yo todavía yo digo, pero es que todos esos apartamentos están vendidos según la constructora para la que yo trabajo, están vendidos. Y pues yo le digo, wow, hermano, yo que sepa yo, esa construcción de la que usted me está hablando, todos los apartamentos están vendidos, sin yo decirle que yo trabajaba dentro de la construcción. Y llego yo y le hago una pregunta al jefe de la obra, al dueño de los edificios, digo yo, fulanito de tal, ¿usted tiene algunos apartamentos? Me dice, no, esos apartamentos ya están todos reservados, tienen nombre, apellido, eso ya está todo vendido. Digo, pero aquí no hay una manera de que lo compren a modas cuotas. Me dice, no, eso no existe. O sea, nosotros vendemos los apartamentos 50 y 50. 50 en el inicio y 50 al finalizado el proyecto. Y yo le digo, pero ¿estás seguro de que no hay algo de algunos apartamentos que compraron? Digo, me dice, Rona, pero por favor, si tú sabes que tú trabajas conmigo, ¿por qué me haces ese tipo de preguntas? Digo, bueno, porque he visto a mucha gente que creo que van a estafar un conglomerado de 40 personas, Iván. Wow. De que están diciendo que en esas casas hay apartamentos. O sea, hay apartamentos disponibles. Me dice, no, Rona. Y yo voy y le digo a la hermana, entonces yo le digo, hermana, ¿sabe que yo creo que eso que donde usted me dijo que la vean los apartamentos, creo que es una estafa? Wow, aquella hermana se molestó, mira, me gritó, me dijo que yo era un hombre de poca fe, que cómo era posible, que yo iba a desconfiar de su palabra y de lo que esa persona había dicho. Le digo, hermana, yo le vuelvo a repetir, esos apartamentos están vendidos porque yo trabajo ahí y que yo sepa, ahí no hay apartamento disponible. Bueno, aquella señora se molestó mucho conmigo y yo le dije, bueno, hermana, que le vaya bien y espero verla algún día ahí si es así como usted dice. Iván, para hacerte el cuento largo corto, los estafaron. Y el hombre se desapareció. Estafaron a 40 familias diciendo en nombre de Dios, diciendo que no, que era un proyecto familiar, que era un proyecto de obra social para ayudar a la familia, que era un proyecto que Dios había entregado, ¿sí? Porque siempre meten a Dios en Sí, esas sí, cosas. ¿Sí? claro. Y cuando a ti te hablan de Dios, tú te pones sensible porque tú estás dentro de la iglesia, tú no crees que dentro de la iglesia te van a estafar. Yo siempre le digo, amado, cuando usted le vaya a prestar dinero a alguien, cuando usted vaya a hacer negocio con alguien, cerciórese con quién está haciendo negocio. Y quiero decirle algo, si usted me está viendo ahora mismo y usted está conectado a este programa y usted tiene un pastor y tiene un líder, pregúntele de verdad a la persona con la que usted va a hacer negocio. Y si es con el pastor, que creo que es aún más grave, los pastores no deberíamos estar haciendo negocios de ese tipo, ni con el rebaño de la iglesia. O sea, los pastores no deberíamos estar involucrados en esos tipos de negocios. Y yo respeto a aquellos que dicen, no, es que yo tengo que hacerlo aquí, ¿sabes? Pero la palabra dice que uno debe cuidarse, porque uno puede responder por uno, pero yo no puedo responder por terceros, Iván. Y esa es la verdad. Y ahí es donde entra el problema. Y muchas iglesias se han dividido, muchas familias se han dividido. Ahora imagínate cuando un impío se entera de que dentro de una iglesia estafaron a alguien. ¡Wow! ¿Cómo queda el testimonio de la iglesia? ¿Cómo queda el testimonio del pastor? Terrible. ¿Cómo queda el testimonio de los líderes que lo hemos visto? Uh-huh. Ojo, no estamos hablando de algo que no se ha visto, que lo hemos visto. Entonces, ¿cómo se resuelve este problema? Amado, si es un cristiano verdadero y de verdad esa persona que los conozco, tengo amigos también que se han metido en negocio y otros le han quedado mal y ellos por su testimonio, Iván, y por su credibilidad han pagado las deudas de otros. Dice, mira, esa persona quedó mal y yo estaba en el medio, pero tranquilo, yo te voy a responder. Y la han pagado, Iván, y han dado la cara. Y han hecho la milla extra, como yo siempre digo.
Y yo digo, wow, esta persona es de verdad, es de Dios. O sea, nunca se escondió, siempre dio la cara. Pero Iván, en las estafas de la iglesia, uff. Pero lo que pasa es que Sí. siempre dentro de la iglesia lo que pasa es lo siguiente, Iván, que hay un cristiano que confía en un tercero que no es cristiano. Eso es lo que pasa. Sí, Ahí también se debería aplicar eso del yugo desigual, ¿o no? correctamente, claro que sí. Y es la palabra. Miren lo que dice esa misma carta. Y wow, y a mí me gusta al apóstol Pablo cómo él resolvía los problemas. Y él dice así, 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. O sea, hermano, hacer negocio es lícito. Claro que hacer negocio es lícito, no es ilícito. Tener propiedad es lícito, Iván. O sea, hacer negocio como hermano es lícito. Ahora, usted lo que está, el negocio en el que está metido, de hecho, y cuántas cosas no hemos visto que se han metido entre la iglesia, tipos de pirámide, tipos de negocio. Yo siempre digo, y yo a veces como a uno como pastor lo primero que buscan es al pastor decirle, mire pastor, le vamos a plantear este negocio. Ojo, pastores que me están escuchando aquí, pastores, no involucren a las ovejas de su iglesia en ningún tipo de negocio, ningún tipo de negocio. Las Eh, personas pueden hacer negocios, pero es muy delicado cuando un pastor está involucrando la iglesia, que es la iglesia de Cristo, que no es para hacer negocio, lo único que nosotros tenemos que hacer es predicar la palabra de Dios. Eso es la verdad. Eso es bien importante lo que estás diciendo, pastor. Y a eso agrégale que probablemente han escuchado algo como, pero tranquilo, pastor, yo te doy el diezmo ¿Ah? Ah, del negocio, de lo que sí, se va a hacer y todo. Tú cuentas con el diezmo de eso. Es más, también algún tipo de donación, alguna cosita por ahí. Vamos a colaborar con la no, iglesia. pastor, si tú me traes si tú me recomiendas algunas ovejitas, mira, pastor, yo te puedo dar el 15% de la comisión del carro que yo venda, de la casa que yo venda. Hermanos amados, la iglesia no es para hacer negocio. La iglesia, Esto que estamos haciendo es impopular, pastor. O ¿ah? sea, esto que estamos haciendo en este momento en la red cristiana es impopular. Lo que tú estás diciendo, lo que yo estoy diciendo, seguramente es impopular y a muchos les va a caer un poquito, tal vez mal o qué sé yo, pero tenemos que decir la verdad. Bueno, Debemos decir de qué se trata, pastor. es que la palabra dice que Jesús es la verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Amado, y la verdad no es algo, la verdad es una persona y se llama Cristo. Y si usted no conoce a Cristo y usted está haciendo cosas de verdad, mira, cuando yo fui ungido como pastor, de verdad yo le dije al Señor, le dije, Señor, yo te voy a hacer una promesa, y así ha sido, y las ovejas de mi iglesia pueden dar testimonio de eso, que a mí no me gusta involucrar en negocios, ni a la iglesia, ni a personas de la iglesia. ¿Por qué, hermano? Porque la iglesia no es para eso. Y perdóneme que se lo diga, la iglesia es para predicar el evangelio. La iglesia es para llevar sanidad, la iglesia es para restaurar, para bendecir, para eso es el cuerpo de Cristo. De hecho, con quién Jesús se enojó y a quién Jesús sacó del templo. ¿Cuándo fue que Jesús le dio esa furia? Hermano, los que estaban haciendo negocios dentro de la iglesia, dentro del templo. Y entonces usted me puede decir, pastor, pero eso fue allá, aquí yo me cuido. Ojo, escúcheme esto, yo no le estoy diciendo que usted tenga alguna compañía y usted no le pueda dar un referido a alguien. Ojo, no, yo no estoy diciendo que, bueno, pastor, o sea, si yo soy cristiano, yo no puedo hacer negocio. Importante. No Gracias. Gracias por eso, porque era la pregunta siguiente y obligada, porque obviamente nosotros tenemos que trabajar, debemos laborar, debemos salir adelante con las empresas, con todos nuestros trabajos, etcétera. Pero entonces la pregunta obligada es esa, pastor. ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Cuál sería la forma correcta de hacer negocios que son legales, absolutamente legales, y que debemos hacerlos para subsistir? ¿Cómo debe ser? Yo siempre digo, si hay un cristiano, si el cristiano tiene una empresa, una mujer de Dios, un hombre de Dios, por ejemplo, tiene una empresa de migración, por ejemplo, vamos a poner acá, de migración. Hermano, yo antes de ir a un abogado impío, voy a un abogado cristiano que me ayude, que sea de bendición para mi vida. Y en vez de yo pagarle a alguien, le pago a un hermano de la iglesia, pues yo le estoy pagando por un servicio. O sea, el hecho de que seas hermano no quiere decir que tú me vas a entregar un servicio malo, no. Totalmente lo contrario, un cristiano debería entregar un servicio excelente. Si tú pintas apartamentos, si yo necesito pintar un apartamento, yo voy a buscar una empresa impía cuando un hermano de la iglesia tiene una empresa que pinta apartamentos. No, yo busco un hermano dentro del cuerpo de Cristo
Y entonces, a ver, y ojo con esto, que gente dice, bueno, hermano, te quiero bendecir. Y a veces como son cristianos quieren como pagarle menos por su trabajo. No, hermano, todo lo contrario. Deberíamos pagar lo justo. Y por eso es donde yo digo, a veces a veces queremos aplicar la ley. Bueno, pero ¿cuánto tú me lo vas a dejar? Bueno, porque como tú eres cristiano, somos hermanos, recuerda, somos hermanos, somos hermanos. Hermano, uno no anda buscando un hermano para desmejorar su trabajo, sino todo lo contrario, para ayudarlo. Ahora, si la persona es muy diferente, Iván, si la persona dice, mire, hermano, yo le voy a pintar la casa y le voy a dar un precio que yo no se lo doy a la gente en la calle, pero le voy a dar un precio. Hermano, bienvenido. Pero ¿qué ha pasado con los cristianos muchas veces cuando hacen negocio con cristianos? Dice, ¿y qué cristiano, pastor? Y me quedó mal. No me pintó el apartamento. Es más, me hizo un desastre en el apartamento. Y ahí me prefiero buscar uno del mundo, que por lo menos ese sí lo puedo demandar. A ese sí, pero ¿cómo demando un hermano? Y dice, wow, o sea, qué tremendo. Y quiero decirle que este es un tema bien delicado porque uno tiene que tener mucho cuidado, mucho cuidado con este tema. Yo no estoy diciendo que usted no tenga una empresa en su iglesia, yo no estoy diciendo que usted no trabaje, porque como acaba de decir Iván, todos necesitamos trabajar. Ah, bueno, pastor, entonces, de hecho, yo tenía en Venezuela una compañía de construcción y yo le hice muchos trabajos a muchas iglesias. Son muchas iglesias. Y coloqué estructuras y pinté, hice remodelaciones. Yo no era pastor, ojo, no era pastor en ese momento. No era pastor y hacía trabajo. Ahora, y si un pastor tiene una compañía de esa, debería ser lo mejor. Wow, mira, la empresa de Iván es la mejor. No solo te responde, sino que de verdad hace un trabajo excelente. Y en eso, nosotros como cristianos deberíamos ser excelentes, Iván. O sea, que un hermano diga, te recomiendo Iván, porque Iván de verdad, aparte de ser un hombre de Dios, es un hombre que siempre hace el trabajo bien. Claro, pastor, yo a eso le agregaría algo también interesante, a ver cómo cae esto. No poder a Dios, no poner a Dios como fiador, como cosigner, porque creo que uno, el que debe responder, pues obviamente es uno. Debemos ser nosotros responsables de las cosas y no poner precisamente el nombre de Dios como fiador, porque ahí es en donde podemos fallar como seres humanos y lo que estamos haciendo es quedar mal a Dios y obviamente a la comunidad. Me parece que cada uno deberíamos ser responsables, viéndolo desde el punto de vista profesional, ético, laboral, cada quien responsable de lo suyo sin poner como fiador a Dios, porque no me parece que por ahí en donde se le entra el agua al barco, como se dice popularmente. Pastor, para poder resumir un poquito el tema, porque es muy importante y muy interesante, ¿cómo debemos proceder entonces con estas diferencias humanas, con esta vulnerabilidad como seres humanos en donde nos equivocamos, fallamos, y entonces tenemos disgusto, diferencias, y entonces este me hizo, aquel me hizo, yo le hice? ¿Cómo debemos proceder correctamente los cristianos? Siempre, como en la comunidad cristiana, usted siempre busque referencia. Por ejemplo, si usted va a hacer un negocio de envergadura, busque referencia a esa persona. Pregunte por su testimonio. Y muchas veces ha pasado, porque también ha pasado, hay gente que ha tenido testimonio de 20, 30 años y por un negocio lo tira por borda. Dice, wow, o sea, esta persona, y entonces dices, wow, hermano, qué terrible, ¿no? Y y uno como pastor a veces le toca lidiar con esos tipos de problemas. Y yo siempre le digo a alguien, antes de usted hacer negocio con alguien, no es que usted me va a preguntar, pastor, ¿puede hacer negocio con fulano? No, no, no. Si usted es alguien de la iglesia y usted me dice, mire, pastor, esta persona me está quitando un dinero prestado, yo le puedo prestar este dinero, yo creo que yo lo quiero ayudar. Y yo siempre digo en la iglesia no deberíamos prestar dinero, en la iglesia deberíamos ayudar. Yo tengo una política mía personal junto con mi esposa que nosotros no prestamos dinero, ayudamos, damos una semilla, prefiero dar una ofrenda y así yo me olvido de que esa persona me debe, o que esa persona tiene una deuda conmigo. No, yo prefiero dar una ofrenda, dar una semilla. Digo, hermano, ¿cuánto te falta? Bueno, yo te voy a dar esta semilla. Y eso es lo que uno como cristiano debería hacer. De hecho, en la palabra lo dice que en el Nuevo Testamento y se vendían las posesiones y se ayudaban los unos a los otros. Imagínate, a veces vemos dentro de la propia iglesia prestando dinero con intereses. Increíble. Prestando dinero con intereses. Hermano, eso es usura. Como yo digo, perdón que usted, que esto es impopular, esto no es popular, porque a veces la iglesia se ha vuelto como que muy de negocio. O sea, la gente ve un pastor, dice, este tipo tiene ovejas y las ovejas le van, este es un tipo candidato para hacer negocio. Pastor, te voy a hacer un negocio.
¿Cómo deberíamos proceder para responder la pregunta de si yo debería llevar a alguien a corte o no cristiano? No, no lo debería hacer. No lo debería hacer por la ley de Cristo. Ahora, el que alguien diga que es cristiano y no lo sea, ese es otro tema, ¿verdad? Claro. Porque si alguien Y cómo lo detectamos? por ejemplo, Iván, si yo tuve un problema contigo, por ejemplo, vamos a ponernos aquí tú y yo. Hicimos un negocio, yo te compré una casa a ti, yo te di un down payment y de una u otra manera, yo me retrasé contigo en los pagos. Y de una u otra manera yo te quedé mal. Y entonces tú dices, bueno, Ronald, ¿qué pasó? Mira, y yo te digo, Iván, mira, oye, yo quiero arreglar esto, vamos a poner unos plazos, vamos a poner unas cuotas, yo no quiero tirar mi testimonio por la borda y yo no quiero que tú te sientas mal, pero dices, bueno, pero es que no me siento mal porque si se la fuese vendido un impío ya me la fuese pagado, pero tú que eres hermano, entonces ahí viene como que la cosa, ¿no? Y si el hermano te está de corazón pidiendo o rogando que lo ayudes, que le tiendas la mano, hermano, hay que entenderlo, o sea, no es que Misericordia. no estoy diciendo que se haga la vista gorda y que no, déjale la casa, déjale la deuda así. No, no, hermano, vamos a hacer cómodas cuotas, cómo tú lo puedes pagar. Una pregunta adicional a esa fórmula. ¿Debe haber testigos o no? ¿O es suficiente con confiar en el hermano porque pues por algo lo está haciendo, ¿no? Normalmente debería, como siempre digo, deberían firmar un documento, ¿verdad? Pero para eso en esa parte están los términos legales y civiles. Firmar un documento. Porque ¿qué se ha descubierto, Iván? Que aún muchas personas, ¿verdad? Diciendo y poniendo a Dios como eso, Como fiador, como cosigner. como fiador, como que bueno, si yo no, que te pagué Dios en última instancia. Sí, sí. Yo lo he escuchado. Sí. No, hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos que ser responsables. Y como lo digo, o sea, ya no se trata ni siquiera de una demanda, se trata del poder, del dinero. Y eso es lo que ha pasado, lo que ha dañado el corazón del hombre. Y a veces, muchas veces, Iván, nosotros somos hasta inmisericordia muchas veces con nuestros hermanos. Y ahí yo he visto gente que sí le han dado oportunidades y han salido adelante. Cuando son personas de Dios, ¿verdad? Han salido adelante. Y es más, he visto también casos que dicen, mira, yo no puedo pagarte la casa, yo te la voy a regresar. Hermano, no quiero quedarme contigo. Yo no quiero enojarme contigo, la puedes vender o podemos llegar a una negociación. ¿Qué te parece? Y se llega a un acuerdo sin llegar a la corte. Sin llegar Ok. a la corte. Pero hay problemas donde, como digo, no todo el que dice ser cristiano, ojo con esto, hermano. Pero es que él me dijo, pastor, que era cristiano. Hermano, si está actuando como un impío, entonces no es cristiano. Es Porque Cristiano Ronaldo. sí, es un Cristiano Ronaldo. Porque si tú me dices a mí, si tú me dices a mí que me diste la casa y después yo voy a actuar de mala fe y voy a meter una demanda en contra de ti porque yo tengo un bebé recién nacido, entonces tú no me puedes sacar de la casa porque entonces la casa, aunque es tuya, ya yo te di un down payment, pero entonces van como a retardar. Entonces esa persona no es cristiana, amado. No lo es, porque un cristiano no actúa así. Es verdad, pastor, para eso hay leyes civiles, sí, pero para los cristianos, como lo dijo Pablo, prevalece primeramente la ley de Dios. Amén. Ahora, si es en el caso de que un cristiano, un impío lo quiere estafar, hermano, vaya a la corte. Definitivamente, vaya a la corte. Vaya a corte, que para eso están las leyes civiles. Ahora, pero si es un hermano en Cristo y de verdad tú le has visto un testimonio y que ha pasado muchas veces, Iván, y ese hermano, de verdad, por no quedarme con su testimonio, dice, hermano, yo voy a pagar hasta las últimas consecuencias con esto. Y tú te das cuenta que la persona de verdad no quiere hacer No daño. está obrando de mala fe, exacto. Pero yo he visto cristianos que, por ejemplo, le han dado en renta un apartamento y como somos hermanos de la fe, entonces las personas se han querido quedar con el apartamento, se han querido quedar, no han querido pagar más renta y dices, wow, o sea, ¿cómo uno actúa aquí? O sea, como si uno quiere ayudar a alguien, de verdad, y esta persona está actuando de mala fe. Entonces déjeme decirle, hermano, esa persona no es un hijo de Dios, porque un hijo de Dios no actúa como dice las leyes, con premeditación y alevosía. Como Iván es así tan bonito, yo me voy a aprovechar, Iván, porque Iván se ayuda a todo el mundo. Bueno, después que si no le pago, bueno, no le pago, pues. No, hermano, eso no se hace. Los hijos de Dios no hacemos eso. Entonces, ¿debería un cristiano demandar a otro cristiano? No, si es cristiano de verdad. Si Vale. es un pío, hermano, y usted es un hijo de Dios, la palabra, para eso está la justicia. Para eso está Listo. Y es más, yo he visto cristianos, Iván, que impíos lo han estafado y se han quedado tranquilos y han dicho estas palabras: Dios es justo.
Yo tuve un amigo que llevó un carro a un taller y el impío le dijo que se le iba a pintar y le cobró $800 y no se lo pintó. Y el hombre se desapareció. Se desapareció. Lo buscaron por la faja y por la tierra. De hecho, creo que el sargento de la paz estuvo ahí buscando a ese hombre y no lo encontraron por ningún lado. Y él dijo, mira, ¿sabes qué? Yo no voy a seguir lidiando con eso. Ese hombre se desapareció. Es más, yo me voy a olvidar de esa deuda, de ese dinero, porque ya yo tengo que seguir avanzando. Y pues él siguió avanzando y nunca más se supo del hombre. Y la última vez que supo, el hombre tenía un cáncer terminal. Wow. Entonces a veces tú dices que eres cristiano y a veces hay cristianos que con impío se comportan y dicen, hermano, tranquilo, no me debes nada. Como para también liberarse de esa atadura, porque las deudas son ataduras, Iván. Y así que, qué bendición con este tipo de preguntas, porque a veces salen estas cosas dentro de la iglesia y la gente no sabe cómo manejar. Hermano, siempre le digo, pida consejo a sus líderes, pida consejo a sus pastores. Pastores, nosotros estamos para cuidar el rebaño del Señor, para cuidarlo a través de la palabra y de lo que nos encargó. Y a mí por lo menos me rompe y me da mucha tristeza, pastor, ver cómo públicamente hermanos en la fe, cristianos, pues obviamente son expuestos, ¿no? Casos como, por ejemplo, para no ir muy lejos, el divorcio de pastores, cosas como esas. Y se presta es para que precisamente el enemigo, ese que no quiere que la comunidad cristiana salga adelante, ese que no quiere que de repente se siga llevando el mensaje de fe, de salvación, de esperanza, que haya buenos testimonios, ese es el que se divierte. Me da mucha tristeza cuando públicamente se exponen todas esas cantidades de cosas por llevar a una persona frente a una corte por la razón que sea. Me da mucha tristeza en lo particular. Mira que no habíamos tocado ese tema, pero creo que tiene mucho que ver también con lo que estamos hablando y creo que como hijos de Cristo deberíamos interceder en oración para que precisamente bajo ninguna circunstancia tengamos que exponer a un hermano, una hermana o que nos expongan públicamente y menos frente a cortes y cosas como esas. Tratar de resolver como hermanos en Cristo, como hermanos en la fe, con mucho amor, y para eso se necesita de verdad misericordia, se necesita amor verdadero por el humano. Y de verdad, Iván, estamos tocando este tema ahora y es triste ver muchos cristianos involucrados en estafas, muchas personas que creyeron con fe y meten a Jesús y dicen, hermano, tenga fe que ese negocio se va a dar, invierte este dinero conmigo, tenga fe que se lo voy a multiplicar, y wow, o sea, y cuando no lo puedes hacer, de verdad, y no solamente estás quedando, ahí estamos tomando un mandamiento, que estamos rompiendo uno de los mandamientos, que es tomar el nombre de Dios en vano. O sea, no podemos tomar el nombre de Dios para estar haciendo negocios. Si usted, como lo dijimos, si usted va a hacer negocios, sea responsable usted de los negocios que va a hacer. Exacto. O sea, Jesús no sea su seguro. O a veces uno recomienda como pastor y a veces personas han quedado mal, ¿verdad? Y digo, hermano, mire, yo lo sé, de verdad, yo le recomendé, bueno, esa persona, hasta lo que yo conozco es una persona de testimonio, pero no sé qué le pasó. Claro. Porque a veces quieren venirle como a cobrar la deuda a uno. Bueno, Iván, pero tú fuiste el que me lo recomendaste, tú deberías pagarme ese dinero a mí. No, hermano, o sea, todos somos responsables de nuestros propios pecados. De hecho, en esto ya estaba haciendo un devocional, y en Nahum 1:3 dice, aquel que es culpable, Dios no lo toma por inocente. La ira de Dios y el juicio de Dios desciende sobre esa persona. Aquel que es culpable, Dios no lo toma por inocente. Si usted cree que va a ser inocente, va delante del tribunal de Cristo, si usted cree que va a ser inocente y vamos a tomar a Dios de burla, hermano, Dios no nos va a tener por inocente el día del juicio. Hay gente a veces que dice, bueno, le voy a tomar el pelo. Hermano, tengamos cuidado, ¿sí? Y como siempre lo digo, no somos perfectos, no todos tenemos fallas, todos nos podemos romper en cualquier momento. Dice la palabra que esté firme, mire que no caiga. Hermano, si usted cree que está firme en algo, siga orando y manténgase firme. Todos tenemos que mantenernos en una relación íntima, real y personal con nuestro Señor, porque eso es lo que mantiene un verdadero cristiano, un verdadero discípulo de Dios. Hay gente que quiere seguir a Jesús y van con sus propias condiciones y bajo sus propios métodos. Hermano, solamente hay un método. Tome su cruz cada día y sígalo. Lucas 9:23. Y hay un costo para seguir a Jesús, y es negarse a uno mismo. Entonces, muchas veces como cristiano, a veces, bueno, Iván, tú me estás planteando ese negocio, pero ¿cuánto le vamos a sacar eso? ¿Cuánto hay para eso? O sea, y esos términos a veces se manejan dentro de la propia congregación. ¿Amén? No, como digo, no somos perfectos. Yo estoy acá aplicando lo que dice la palabra.
y lo que nosotros como cristianos, el deber ser. Bueno, pastor, pero eso no pasa en mi iglesia, o eso no pasa en... Este es el deber ser. O sea, porque mucha gente dice, pero pastor, eso en la práctica no pasa. Pero eso es lo que dice Jesús que tiene que pasar. O sea, porque muchas veces yo no entiendo, la gente a veces lee la palabra y dice, pero eso no es lo que pasa en la práctica. Muchas veces en la práctica no pasa. Pero el deber ser es que dice la palabra en Lucas 14, 23, que aquel que ama a Jesús sigue sus mandamientos. Aquel que ama a Jesús. ¿Y cuáles son los mandamientos de Jesús? Su palabra. Esos son los mandamientos. Y los mandamientos son mandamientos, no sugerencias. Pastor, ¿en dónde te consiguen nuestros queridos suscriptores de la Red Cristiana? A la gente le gustan los indicativos, Iván, pero no los imperativos. Los imperativos es lo que tú acabas de decir. Los imperativos no son sugerencias, son mandamientos. Se hacen sí o sí. Amar a tu prójimo, hermano, es un imperativo. Amar a Dios es un imperativo. Ser discípulo es un imperativo. Predicar el evangelio es un imperativo. Enseñar a otro es un imperativo. Nos gustan los indicativos. Dios me va a bendecir y Dios va a estar conmigo. Esos indicativos nos encantan. Pero la palabra está llena de indicativos y siempre Dios antes da un imperativo, primero da un indicativo. Y voy a estar con ustedes todos los días de su vida si hacen esto, si permanecen en mí, si guardan mis mandamientos, si aman al prójimo, siempre. ¿Dónde nos consiguen? Pues a través de la redcristiana.com nos pueden conseguir. A través del Facebook, Twitter, Instagram, como @Pastor Ronald Torres, y en nuestra iglesia a través de @CDE Miami. Amén. Amén. Y ahorita que estamos en este tiempo de las redes sociales, Iván, ha proliferado tanto, o sea, las redes sociales se han vuelto como la chismografía cristiana. Déjame ver qué le están diciendo a este pastor, hermano, eso en nada, escúcheme la cosa, en nada edifica, en nada. Bueno, pero hay que exponerlo, hay que juzgarlo, en nada edifica, hermano, en nada. Ese es un punto que después quiero que tratemos, pastor, para un próximo capítulo, y es el haber caído en la trampa, nosotros como cristianos, como medios cristianos, porque estoy de acuerdo en de repente imitar lo bueno, pero me parece muy triste imitar lo malo para ganar seguidores, para tener audiencia, para tener gente que lo vea o lo escuche. Me parece que ahí sí estamos, pero muy mal, sobre todo los medios cristianos. Y aquí habría que poner un filtro si son cristianos realmente esos medios o no, porque de acuerdo a ese comportamiento, a mí personalmente, particularmente, me sorprende. Digo, no puede ser que un medio cristiano esté teniendo las mismas características de un medio que no tiene idea, de repente ni del amor, de la misericordia, de la compasión, del perdón, de todo eso. Y dice, ¿qué estoy escuchando? Pero bueno, ese es un capítulo que tenemos que tratar, pastor, que me parece muy importante, ¿ok? Y obviamente rogamos al Señor y le pedimos con toda humildad y Él escuche y conoce nuestros corazones para que proteja siempre a la redcristiana.com como medio, como ministerio, para que tengamos siempre el espíritu correcto, pastor. Ahí estamos. Gracias, Iván. Dios te bendiga y Dios bendiga a toda la gente linda que se conecta y que de verdad siga a través de este canal las edificaciones, porque sé que hay muchos buenos pastores acá. Los he visto casi a todos, los he escuchado a muchos y de verdad digo, wow, qué lindo cuando la gente puede tener un lugar donde puede escuchar de verdad palabra de Dios, de verdad cosas que de verdad edifiquen, no cosas que más bien que en vez de edificar sea de tropiezo en tu camino, sino que siempre, hermano, no se quede con eso, siempre lea la palabra, estúdiela, analícela, porque esa es la única verdad que nosotros tenemos y es la palabra de Dios. Muchas bendiciones, Iván, y hasta un próximo programa a través de la redcristiana.com. Muchas gracias, querido pastor Ronald Torres de Venezuela, Centro de Esperanza. Si no se ha suscrito todavía al canal, puede hacerlo a la redcristiana.com, es gratis, suscribirse es gratis, hace simplemente un clic ahí a la campanita y usted va a saber cuándo subimos material, que por lo general es a diario, es todos los días que subimos material con un propósito, bendecir a la gente, darle o mostrarle en lo posible la ruta, el camino para estar más cerca de las cosas de Dios. Muchas gracias por su tiempo. Bendiciones y permiso. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube. Nos encuentras como laredcristiana.com. Subimos material permanentemente. Activa la campanita para mantenerte informado. laredcristiana.com en YouTube. Contenidos con propósito.